El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Soy pastora Olivia Ruiz de SFN San Pablo y hoy quisiera hablarles un poquito acerca de nuestras palabras en nuestro hogar. Qué importantes son las palabras de afirmación, de amor en nuestro hogar, y quisiera que tomáramos Proverbios 16:24, que abriéramos nuestra Biblia en Proverbios 16:24 y le diéramos lectura. Y vamos a abrirla en ese pasaje, por favor. Y bueno, si ya lo tienes, dice así: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nuestras palabras pueden endulzar el hogar o pueden amargar tu hogar. Tú decides, herimos o bendecimos a mi familia. La buena noticia es que Dios nos dice que podemos usar nuestras palabras de manera correcta. Y lo primero que yo te quisiera decir es la importancia de usar nuestras palabras para comunicar. Una buena comunicación es clave para que tengamos paz en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros no deseamos paz en nuestro hogar? Muchas veces los pleitos son por una mala comunicación, por malos entendidos que hemos tenido en nuestro hogar. Los pleitos, los malos entendidos pueden ser a raíz de una mala comunicación. Mira lo que dice Santiago 1:19. Vamos a buscar, por favor, Santiago 1:19. Y dice así la palabra de nuestro Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19 nos da el principio de una buena comunicación. Dice que seamos lentos para airarnos, lentos para hablar, pero rápidos para escuchar. La verdad es que no somos tolerantes para escuchar. Siempre decimos rápido, a ver, ¿qué quieres? Es que no tengo tiempo, apúrate. El hogar debe de ser un lugar donde compartimos emociones, donde nos sentimos seguros, donde compartimos nuestras tristezas o nuestras alegrías, nuestros sentimientos. Y cuando nosotros no comunicamos bien o guardamos silencio, estamos comunicando indiferencia. Fíjate lo que dice también Efesios 4:15. Vamos a Efesios, por favor. 4:15. Dice Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor. La apatía o el desprecio en el hogar hace que nos separemos, hace que se rompa la comunicación. Y este pasaje nos anima a hablar la verdad con amor. Hay personas que hablan la verdad sin amor, que sus palabras son duras, son crueles, que lastiman. Entonces, qué importante es que hablemos con amor, porque de otra manera ofendemos, confundimos. Es importante que cuando nosotros nos comunicamos lo hagamos en amor, para restaurar nuestro hogar, para traer paz en nuestro hogar. Qué importante entonces es usar nuestras palabras correctamente para comunicar. También es importante
que usemos nuestra lengua para afirmar. Fíjate, ahora vamos a Efesios, también aquí Efesios 4, versículo 29. Y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino las palabras que son buenas para la necesaria edificación. Y acabamos de decir en este siguiente punto que usemos nuestra lengua para afirmar, para no decir palabras ofensivas o hirientes. ¿Por qué? Porque este tipo de palabras, este tipo de lenguaje mata la armonía en el hogar. Los gritos destruyen nuestro hogar, pero las palabras suaves construyen, son miel, pero las palabras duras son hiel. Con tus palabras, con tu lengua, construyes o destruyes. Entonces debemos de ser responsables cómo usamos nuestras palabras en nuestro hogar. Estamos hablando de nuestro hogar, de esposo, esposa, hijos. Usa tus palabras para bendecir, que afirman, que construyen, que levantan el ánimo, que levantan la vida de los seres que nosotros amamos. Qué importante es que nosotros demos esas palabras de afirmación a nuestra esposa, a nuestro esposo o a nuestros hijos, más que palabras que destruyen. Fíjate también lo que dice Proverbios 10:21. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo, ¿qué hacen? Apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, qué importante es que demos palabras que afirman, que apacientan, no que destruyan, que inspiren, que animen, no que desanimen, que elogian, no que dañen. Tus palabras en el hogar son importantes para afirmar la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, ¿sí? Un fracaso no hace que nuestros hijos sean unos fracasados. Y a veces somos ligeros en nuestras palabras, pero hay hijos que viven heridos por las palabras de nosotros como padres, que un día soltamos y que no tuvimos cuidado de lo que nosotros dijimos. Pero fíjate, los labios del justo apacientan a mucho. Trae palabras a tus hijos que bendigan, para que tus hijos no sean heridos con esas palabras que muchas veces nosotros soltamos a la ligera. Tenemos que dar palabras que reafirman a nuestros hijos, expresarles nuestro amor, nuestro apoyo en circunstancias difíciles, el decirles: eres tan especial, te amo, darles palabras de elogio, usar nuestra lengua para afirmar y no para herir. Otra cosa también importante es usar tus palabras para bendecir. Debemos usar nuestras palabras para bendecir. Vemos en Génesis, vamos a buscar Génesis 1, 27 al 28, 27 y 28. Fíjate lo que dice Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que hace Dios después de la creación de ellos es los bendice, los bendijo. El Señor trajo bendición sobre ellos, dijo que todo lo que había hecho era bueno. Y dice en
Génesis 2:3, y bendijo Dios. Y bendijo Dios. Qué importante es bendecir. Noé bendijo a sus hijos. Abraham bendijo a Jacobo. Qué importante es que los padres podamos bendecir a nuestros hijos. Dar palabras de bendición, de bien y no de mal. Esa fue la razón de la prosperidad de ellos. ¿Por qué? Porque sus padres dieron palabras de afirmación, de bendición sobre sus hijos. Tú tienes autoridad, y aunque otros los puedan maldecir, tú bendice a tus hijos. Bendecir es hablar bien, decir algo bueno, hacer una declaración de bien sobre la vida de nuestros hijos. Qué importante es que nosotros bendigamos su entrada, su salida, su acostarse, su levantarse. Bendecirlos en todo lo que ellos hagan, en su escuela, en su vida diaria, para que ellos prosperen en todas las áreas de su vida. Es una bendición que nosotros podemos dar integral, que abarca cada parte de sus vidas. Muchos de los logros que nuestros hijos tengan va a ser a causa de la bendición de que por causa de nosotros, por ser sus padres, nosotros hagamos por ellos. Tus oraciones que tú hagas por ellos. Bendice su pasado, bendice su presente, bendice su futuro, bendice su caminar, bendice su destino, afirma su carácter, sus valores, bendiciéndolos. Ora con ellos, impón tus manos sobre ellos y que ellos también nos bendigan a nosotros, que sea una costumbre en nosotros, que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos y ellos puedan bendecirnos a nosotros, que oremos por ellos bendiciéndolos. Yo quiero decirte que hasta la fecha, aunque ya mis hijos están casados, están fuera de casa, han formado sus propias familias, nosotros no dejamos de bendecir sus vidas cada día. Oramos por ellos y bendecimos sus matrimonios, bendecimos a nuestros nietos, bendecimos sus proyectos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus matrimonios, y también ellos de igual manera bendicen nuestras vidas. Qué importante y qué hermoso es que nosotros podamos bendecir. Dios bendijo y nos enseña la importancia de la bendición para que todo nos vaya bien. No importa que los demás hablen contra ellos o contra ti, tú has dicho bendición y esa bendición se va a cumplir porque tú eres cabeza de ellos y ellos van a ser benditos por causa tuya. Entonces vemos qué importante es que nosotros podamos bendecirnos en nuestro hogar, en nuestra familia. También usa tus palabras para comunicar, para afirmar, para agradecer, para bendecir, porque tus palabras levantan o destruyen. Seamos sabios en cómo usamos nuestras palabras. Seamos sabios en cómo usamos nuestra lengua en nuestro hogar. Queremos un hogar sano, un hogar dulce, un hogar bendecido por Dios. Usemos palabras que afirman, usemos palabras que bendicen, usemos un lenguaje que no que hiera, no que lastime, sino que levanta, que construye, que da vida a la vida de nuestros hijos. Usemos nuestras palabras para comunicarnos correctamente. Quitemos de nosotros esas palabras duras, esas palabras que lastiman, que hieren la vida de nuestros hijos, de mi esposa o de mi esposo. Dios desea que seamos benditos más que todos los pueblos de la tierra, que seamos bendecidas, familias bendecidas por parte de Dios. Y yo quiero animarte a que usemos nuestras palabras en nuestro hogar para bendecir
Quitemos esas palabras que hieren, esas palabras que lastiman, y empecemos a practicar estos pequeños puntos que te he dado, estas pequeñas cosas que te he dado, estos consejos que te he dado. Vamos a ponerlos por obra en nuestro hogar, y tú vas a ver una diferencia en el corazón de tus hijos hacia ustedes, y también en el corazón de ustedes hacia sus hijos, porque la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y cuando nosotros ponemos los principios de la palabra de Dios, los aplicamos a nuestro hogar, los aplicamos a nuestras vidas, vamos a ser bendecidos, vamos a ser enriquecidos en nuestra vida, y vamos a tener familias unidas, familias bendecidas. Créeme que en este tiempo, en este mundo, las familias están separadas, las familias están siendo disfuncionales, los hijos separados de los padres, entre los padres separados. Dios desea bendecirnos, pero tenemos que dar palabras que afirmen, palabras claras que comuniquen, una lengua que bendice, y esto lo podemos empezar a hacer en casa, para que aprendan nuestros hijos. Una vez que ellos aprendan en casa, ellos también van a aprender a bendecir a sus semejantes, y vamos a ver la diferencia en un hogar bendecido, no un hogar que maldice, no un hogar que recrimina, sino un hogar que levanta la vida el uno para con el otro. Yo quiero animarte a que lo practiquemos y lo hagamos. Aplica la palabra de Dios a tu vida, pon en práctica la palabra de Dios en tu vida, y lo primero el primer lugar donde tú y yo lo podemos hacer es en el hogar. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos animas, bendito Dios, a dar palabras de afirmación, a dar palabras claras que comunican, a tener un lenguaje en nuestras vidas que no maldice, sino que bendice, Señor. Que nuestras palabras puedan endulzar nuestro hogar, que nuestras palabras puedan bendecir la vida de nuestros hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, para ser familias benditas por ti, para afirmar sus valores, para afirmar sus caracteres, que oremos por la vida de nuestros hijos, bendiciéndolos todos los días, Señor, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino, nosotros podamos dar esas palabras de bendición, oh Dios, para que los corazones de nuestros hijos sean sanados, para que tú restaures el corazón de nuestros hijos, el corazón de mi esposo, de mi esposa, para tener una mejor relación entre nosotros, bendito Dios, y ser familias benditas, bendecidas por ti, que pueden bendecir a otros. Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado esta meditación, y que podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. 27 y 28. Fíjate lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que hace Dios después de la creación de ellos es los bendice, los bendijo. El Señor trajo bendición sobre ellos, dijo que todo lo que había hecho era bueno, y dice en Génesis 2:3, y bendijo Dios. Qué importante es bendecir. Noé bendijo a sus hijos. Abraham
bendijo a Jacobo. Qué importante es que los padres podamos bendecir a nuestros hijos, dar palabras de bendición, de bien y no de mal. Esa fue la razón de la prosperidad de ellos. ¿Por qué? Porque sus padres dieron palabras de afirmación, de bendición sobre sus hijos. Tú tienes autoridad, y aunque otros los puedan maldecir, tú bendice a tus hijos. Bendecir es hablar bien, decir algo bueno, hacer una declaración de bien sobre la vida de nuestros hijos. Qué importante es que nosotros bendigamos su entrada, su salida, su acostarse, su levantarse. Bendecirlos en todo lo que ellos hagan, en su escuela, en su vida diaria, para que ellos prosperen en todas las áreas de su vida. Es una bendición que nosotros podemos dar integral, que abarca cada parte de sus vidas. Muchos de los logros que nuestros hijos tengan va a ser a causa de la bendición de que por causa de nosotros, por ser sus padres, nosotros hagamos por ellos. Tus oraciones que tú hagas por ellos. Bendice su pasado, bendice su presente, bendice su futuro, bendice su caminar, bendice su destino, afirma su carácter, sus valores, bendiciéndolos. Ora con ellos, impón tus manos sobre ellos y que ellos también nos bendigan a nosotros, que sea una costumbre en nosotros, que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos y ellos puedan bendecirnos a nosotros, que oremos por ellos bendiciéndolos. Yo quiero decirte que hasta la fecha, aunque ya mis hijos están casados, están fuera de casa, han formado sus propias familias, nosotros no dejamos de bendecir sus vidas cada día. Oramos por ellos y bendecimos sus matrimonios, bendecimos a nuestros nietos, bendecimos sus proyectos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus matrimonios, y también ellos de igual manera bendicen nuestras vidas. Qué importante y qué hermoso es que nosotros podamos bendecir. Dios bendijo y nos enseña la importancia de la bendición para que todo nos vaya bien. No importa que los demás hablen contra ellos o contra ti, tú has dicho bendición y esa bendición se va a cumplir porque tú eres cabeza de ellos y ellos van a ser benditos por causa tuya. Entonces vemos qué importante es que nosotros podamos bendecirnos en nuestro hogar, en nuestra familia. También usa tus palabras para comunicar, para afirmar, para agradecer, para bendecir, porque tus palabras levantan o destruyen. Seamos sabios en cómo usamos nuestras palabras. Seamos sabios en cómo usamos nuestra lengua en nuestro hogar. Queremos un hogar sano, un hogar dulce, un hogar bendecido por Dios. Usemos palabras que afirman, usemos palabras que bendicen, usemos un lenguaje que no que hiera, no que lastime, sino que levanta, que construye, que da vida a la vida de nuestros hijos. Usemos nuestras palabras para comunicarnos correctamente. Quitemos de nosotros esas palabras duras, esas palabras que lastiman, que hieren la vida de nuestros hijos, de mi esposa o de mi esposo. Dios desea que seamos benditos más que todos los pueblos de la tierra, que seamos bendecidas, familias bendecidas por parte de Dios. Y yo quiero animarte a que usemos nuestras palabras en nuestro hogar para bendecir
Quitemos esas palabras que hieren, esas palabras que lastiman, y empecemos a practicar estos pequeños puntos que te he dado, estas pequeñas cosas que te he dado, estos consejos que te he dado. Vamos a ponerlos por obra en nuestro hogar y tú vas a ver una diferencia en el corazón de tus hijos hacia ustedes y también en el corazón de ustedes hacia sus hijos, porque la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y cuando nosotros ponemos los principios de la palabra de Dios, los aplicamos a nuestro hogar, los aplicamos a nuestras vidas, vamos a ser bendecidos, vamos a ser enriquecidos en nuestra vida y vamos a tener familias unidas, familias bendecidas. Créeme que en este tiempo, en este mundo, las familias están separadas, las familias están siendo disfuncionales, los hijos separados de los padres, entre los padres separados. Dios desea bendecirnos, pero tenemos que dar palabras que afirmen, palabras claras que comuniquen, una lengua que bendice, y esto lo podemos empezar a hacer en casa, para que aprendan nuestros hijos. Una vez que ellos aprendan en casa, ellos también van a aprender a bendecir a sus semejantes, y vamos a ver la diferencia en un hogar bendecido, no un hogar que maldice, no un hogar que recrimina, sino un hogar que levanta la vida el uno para con el otro. Yo quiero animarte a que lo practiquemos y lo hagamos. Aplica la palabra de Dios a tu vida, pon en práctica la palabra de Dios en tu vida, y lo primero el primer lugar donde tú y yo lo podemos hacer es en el hogar. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos animas, bendito Dios, a dar palabras de afirmación, a dar palabras claras que comunican, a tener un lenguaje en nuestras vidas que no maldice, sino que bendice, Señor. Que nuestras palabras puedan endulzar nuestro hogar, que nuestras palabras puedan bendecir la vida de nuestros hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, para ser familias benditas por ti, para afirmar sus valores, para afirmar sus caracteres, que oremos por la vida de nuestros hijos, bendiciéndolos todos los días, Señor, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino, nosotros podamos dar esas palabras de bendición, oh Dios, para que los corazones de nuestros hijos sean sanados, para que tú restaures el corazón de nuestros hijos, el corazón de mi esposo, de mi esposa, para tener una mejor relación entre nosotros, bendito Dios, y ser familias benditas, bendecidas por ti, que pueden bendecir a otros. Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado esta meditación, y que podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para bendecir, porque tus palabras levantan o destruyen. Seamos sabios en cómo usamos nuestras palabras. Seamos sabios en cómo usamos nuestra lengua en nuestro hogar. Queremos un hogar sano, un hogar dulce, un hogar bendecido por Dios. Usemos palabras que afirman, usemos palabras que bendicen, usemos un lenguaje que no que hiera, no que lastime, sino que levanta, que construye, que da vida a la vida de nuestros hijos. Usemos nuestras palabras para comunicarnos correctamente. Quitemos de nosotros esas palabras duras, esas palabras que lastiman, que hieren la vida de nuestros hijos, de mi esposa o de mi esposo. Dios desea que seamos benditos más que todos los pueblos de la tierra, que seamos bendecidas, familias bendecidas por parte de Dios. Y yo quiero animarte a que usemos nuestras palabras
en nuestro hogar para bendecir. Quitemos esas palabras que hieren, esas palabras que lastiman y empecemos a practicar estos pequeños puntos que te he dado, estas pequeñas cosas que te he dado, estos consejos que te he dado. Vamos a ponerlos por obra en nuestro hogar y tú vas a ver una diferencia en el corazón de tus hijos hacia ustedes y también en el corazón de ustedes hacia sus hijos, porque la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y cuando nosotros ponemos los principios de la palabra de Dios, los aplicamos a nuestro hogar, los aplicamos a nuestras vidas, vamos a ser bendecidos, vamos a ser enriquecidos en nuestra vida y vamos a tener familias unidas, familias bendecidas. Créeme que en este tiempo, en este mundo, las familias están separadas, las familias están siendo disfuncionales, los hijos separados de los padres, entre los padres separados. Dios desea bendecirnos, pero tenemos que dar palabras que afirmen, palabras claras que comuniquen, una lengua que bendice, y esto lo podemos empezar a hacer en casa, para que aprendan nuestros hijos. Una vez que ellos aprendan en casa, ellos también van a aprender a bendecir a sus semejantes y vamos a ver la diferencia en un hogar bendecido, no un hogar que maldice, no un hogar que recrimina, sino un hogar que levanta la vida el uno para con el otro. Yo quiero animarte a que lo practiquemos y lo hagamos. Aplica la palabra de Dios a tu vida, pon en práctica la palabra de Dios en tu vida, y lo primero el primer lugar donde tú y yo lo podemos hacer es en el hogar. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos animas, bendito Dios, a dar palabras de afirmación, a dar palabras claras que comunican, a tener un lenguaje en nuestras vidas que no maldice, sino que bendice, Señor. Que nuestras palabras puedan endulzar nuestro hogar, que nuestras palabras puedan bendecir la vida de nuestros hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, para ser familias benditas por ti, para afirmar sus valores, para afirmar sus caracteres, que oremos por la vida de nuestros hijos, bendiciéndolos todos los días, Señor, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino, nosotros podamos dar esas palabras de bendición, oh Dios, para que los corazones de nuestros hijos sean sanados, para que tú restaures el corazón de nuestros hijos, el corazón de mi esposo, de mi esposa, para tener una mejor relación entre nosotros, bendito Dios, y ser familias benditas, bendecidas por ti, que pueden bendecir a otros. Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado esta meditación y que podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Lengua que bendice, y esto lo podemos empezar a hacer en casa, para que aprendan nuestros hijos. Una vez que ellos aprendan en casa, ellos también van a aprender a bendecir a sus semejantes, y vamos a ver la diferencia en un hogar bendecido, no un hogar que maldice, no un hogar que recrimina, sino un hogar que levanta la vida el uno para con el otro. Yo quiero animarte a que lo practiquemos y lo hagamos. Aplica la palabra de Dios a tu vida, pon en práctica la palabra de Dios en tu vida, y lo primero el primer lugar donde tú y yo lo podemos hacer es en el hogar. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú
nos animas, bendito Dios, a dar palabras de afirmación, a dar palabras claras que comunican, a tener un lenguaje en nuestras vidas que no maldice, sino que bendice, Señor. Que nuestras palabras puedan endulzar nuestro hogar, que nuestras palabras puedan bendecir la vida de nuestros hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, para ser familias benditas por ti, para afirmar sus valores, para afirmar sus caracteres, que oremos por la vida de nuestros hijos, bendiciéndolos todos los días, Señor, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino, nosotros podamos dar esas palabras de bendición, oh Dios, para que los corazones de nuestros hijos sean sanados, para que tú restaures el corazón de nuestros hijos, el corazón de mi esposo, de mi esposa, para tener una mejor relación entre nosotros, bendito Dios, y ser familias benditas, bendecidas por ti, que pueden bendecir a otros. Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado esta meditación y que podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, para ser familias benditas por ti, para afirmar sus valores, para afirmar sus caracteres, que oremos por la vida de nuestros hijos, bendiciéndolos todos los días, Señor, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden por el camino, nosotros podamos dar esas palabras de bendición, oh Dios, para que los corazones de nuestros hijos sean sanados, para que tú restaures el corazón de nuestros hijos, el corazón de mi esposo, de mi esposa, para tener una mejor relación entre nosotros, bendito Dios, y ser familias benditas, bendecidas por ti, que pueden bendecir a otros. Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado esta meditación y que podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Relación entre nosotros, bendito Dios, y ser familias benditas, bendecidas por ti, que pueden bendecir a otros. Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han escuchado esta meditación y que podamos ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga a cada uno. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.